Copa Mundial de la FIFA 2026. Conoce más en bankofamerica.com/tarjeta FWC26. ¿Qué quieres lograr? Bank of America, Banco Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bank of America N.A. Aplican términos. Todos los derechos reservados. En vivo y local, streaming a través del Odyssey app. En este país con Lourdes Subieta, continúa por la nueva Radio Libre 790. Queridos oyentes, gracias. 11:30 de la mañana en vivo. Entonces, ¿qué ha pasado? El presidente Trump clasificaba ayer el fentanilo como arma de destrucción masiva y como una amenaza a la seguridad nacional. El presidente Trump hizo énfasis en la potencia de este opioide sintético que ha causado una crisis sanitaria sin precedentes en los Estados Unidos. Y él dice, el presidente Trump, que esto es un arma de destrucción masiva, lo que eleva el combate contra esa droga sintética que ha sido calificada, como les decía, por el gobierno como una amenaza de seguridad nacional. Pero adicionalmente, amigos oyentes, el FBI anunció que desmanteló un ataque terrorista planeado para Nochevieja en Los Ángeles y 4 personas fueron detenidas en relación con este caso. Han sido identificados como miembros de un grupo de extrema izquierda y también como vinculados a grupos terroristas islámicos, que es algo que vamos a conversar a continuación con nuestro invitado. Nuestro invitado es Joe Gare. Déjenme contarles quién es Joe Gare, queridos oyentes. Lo hemos tenido otras veces hemos tenido el privilegio de tenerlo en el programa. Él es el fundador de Tecnon, una empresa de consultoría de seguridad estratégica. Joe es profesional, reconocido en los campos de seguridad, protección, inteligencia. Tiene más de 30 años de experiencia en estos campos, incluyendo trabajo en campos de seguridad en Israel. Así que la verdad que es un veterano, ¿no? Y adicionalmente es consultor internacional con experiencia asesorando gobiernos y organizaciones no gubernamentales en materias de seguridad, terrorismo, Medio Oriente, etcétera, y lo vemos a menudo en los medios de comunicación. Joe, bienvenido a Radio Libre, qué bueno tenerlo por aquí. Gracias, Lourdes. Gran saludo. Gran saludo. Bueno, 2 temas fundamentales, ¿no? Acabamos de ver que los senadores en Estados Unidos han sido, digamos, puestos en auto de información clasificada sobre el tema de la lucha contra las drogas, fundamentalmente sobre las últimas actuaciones de Estados Unidos con ataques cinéticos contra lanchas narcos en el Pacífico Oriental. Abatieron a 8 narcotraficantes en las últimas 24 horas. La pregunta es, ¿cómo el narcotráfico se convierte, y el fentanilo puntualmente, en una afrenta a la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Por qué es esto, digamos, es una situación que perjudica o que influye en la seguridad de los Estados Unidos? Bueno, Lourdes, aquí lo que vemos hace unas 2 décadas es básicamente cómo diferentes grupos criminales, incluyendo grupos terroristas, han cooperado, cada uno con sus propios intereses, ¿no? Y puntualmente al tema del que estás hablando, yo creo que esa relación que empezó, digamos, entre el grupo terrorista situado en el Líbano que se llama Hezbollah, ¿verdad? Las operaciones globales que ellos tienen en los últimos 20 o inclusive casi 30 años han sido potencializadas cada año más en el continente americano y específicamente en Latinoamérica, ¿no? Vemos, por ejemplo, estamos hablando de los años 2002, 2003, inclusive un poco antes de eso, gran operación en la zona de la trifrontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, Uruguay y Brasil. Tienes por supuesto, toda la época de Chávez comenzó una relación muy estrecha con Irán. Y como sabes, el grupo Hezbollah básicamente es un títere del régimen de los ayatolás. Entonces esto hizo que Venezuela en los últimos 20 años se convirtiera también en un foco muy importante para Hezbollah. ¿Y qué es lo que hacen ahí? Lo que hacen ahí son varias cosas, varias actividades. Por un lado, cooperan con estos grupos, digamos, criminales, narcotraficantes, etcétera, etcétera,
para sacar finalmente de ahí financiación que llevan de vuelta a sus operaciones terroristas, tanto en Líbano como en el resto del mundo. Eso por un lado, y más puntualmente en los últimos años, de hecho se habla hace muchos años también de vuelos, digamos, entre Teherán, que pasaban o vía Turquía o inclusive vía Siria en su momento y terminaban en Caracas. Eran aviones de carga bien grandes y la pregunta siempre era ¿qué están trayendo y qué se están llevando? Después de la reciente guerra o del ataque israelí-americano a las instalaciones nucleares de Irán, se dio a entender al final del día que gran parte, por ejemplo, del uranio que había, o una buena parte del uranio que había en Fordow, era precisamente uranio provenido de Venezuela. Entonces, ¿qué están llevando de aquí para allá? Están llevando posiblemente uranio, están llevando posiblemente cash, ¿no? Dólares, están llevando posiblemente oro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué llevan de allá para acá? De allá para acá se ha estimado que aparte de traer instructores de terrorismo, comandantes y células terroristas de Hezbollah mismas, también han estado trayendo material bélico. Ese material bélico hay reportes que dice que incluyen misiles, etcétera, etcétera. Y como se ha visto también en los últimos semanas o meses, también se habla mucho de inclusive haber estado generando o operando fábricas de drones. Sí, ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando del fentanilo? Y le pregunto porque el presidente Trump puntualmente habla del fentanilo como arma de destrucción masiva. El fentanilo entra por México. ¿O es que hay algún tipo de vínculo entre el fentanilo y estos grupos terroristas que usted menciona? Nuevamente, parte de toda esta operación que ocurre, yo no soy experto en drogas, ni mucho menos, tendrías que traer a alguien de la DEA para que te comente más de ese tema. Yo sé que, por supuesto, todas esas drogas son muy peligrosas, le hacen mucho daño a los americanos, pero lo que facilita, digamos, o parte de lo que facilita esa operación, al final del día, es la infraestructura y toda la ayuda que le pueden dar estos grupos terroristas a estos carteles narcotraficantes que pueden estar en todos esos países que mencionaste en Latinoamérica. Entonces, yo creo que es ahí donde realmente ha sido muy positivo el que han denominado muchos de estos carteles como grupos terroristas, y eso, como sabes, le permite al Estado americano poder tomar otro tipo de acciones para ir y confrontarlos donde estén. Ahora, en el caso que usted menciona, que es muy interesante esto porque en definitiva estamos hablando de un problema de seguridad nacional. Tanto el tema de la droga, amigos oyentes, es un problema de seguridad nacional, y tanto el tema como de grupos terroristas operando en los Estados Unidos, los domésticos, los grupos terroristas domésticos. Y estamos viendo cómo el FBI, según la fiscal general Pamela Bondi, un grupo de sujetos planeaban atentar contra agentes y propiedades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, lo que conocemos como ICE, en California. Hay arrestados que han sido acusados de cargos de conspiración y posesión de dispositivos de destrucción. Estamos hablando de unos sujetos, queridos oyentes, que pretendían cometer en la noche vieja un atentado terrorista, es el 31 de diciembre, un atentado terrorista en los Estados Unidos, puntualmente en California. Y estos grupos estas personas pertenecen a grupos de extrema izquierda, pero también vinculados a grupos terroristas en el Medio Oriente, aparentemente vinculados a todo este tema que estamos viendo consuetudinariamente con el tema de Palestina. En el caso del terrorismo doméstico, algo como esto en California, ¿qué le dice usted eso a usted en función de la seguridad nacional de Estados Unidos? Bueno, me parece primero que todo muy acertado y muy interesante que finalmente tenemos libertad, digamos, de las agencias, el FBI y todas las otras agencias que participaron en esto para poderlos haber agarrado, ¿sí? Cosa que de pronto hace 2 años no hubieran tenido esa libertad de hacerlo por razones políticas inclusive, ¿sí? Entonces, en este momento hay un cambio, there's a new sheriff in town, y básicamente se ha designado que tenemos que ir a estas agencias que tienen que ir a buscar esos terroristas y hacer este tipo de operativos que son bienvenidos. Ahora, ¿de dónde sale eso? ¿Verdad? ¿Y dónde está la conexión, como tú dices, entre el extremo izquierdo y el tema del yihad
y de los grupos de terrorismo islámico. Esto básicamente viene de hace muchos años y nuevamente no sé cuánto tiempo tenemos, pero para resumírtelo, se puede hablar de más o menos 3 o inclusive 4 décadas que un grupo que se llama la Hermandad Musulmana, que hoy en día, digamos, tiene su líder de facto en el líder turco que se llama Erdogan, de Turquía, y que ha sido tradicionalmente financiado por Qatar, que es con billones de dólares para hacer operaciones, incluyendo dentro de Estados Unidos. Y entonces aquí también hay un tema de esa doble estándar de entre, por un lado, ser amigos de Qatar para ciertos proyectos y por otro lado, reconocer que Qatar es el financiador número 1 de terrorismo en el mundo, junto con Irán. Y entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? En todos estos 40 años, Qatar ha estado metiendo mucho capital, estamos hablando de varios billones, cientos de billones de dólares a instituciones. Ellos van por partes. Entonces, si te lo resumo, agarraron, por ejemplo, el tema de los colleges, de las universidades. ¿Qué hacen? Y te lo resumo. Año número 1, Lourdes, donan $1 millón a la Facultad de Ciencias Sociales, por decir algo, de la Columbia University. ¿Okay? Año número 2, donan $1,5 millones o 2 millones. Año número 3, ya le dicen a la facultad o al decano, le dicen, mira, te quiero donar 3 millones, pero necesito que este profesor me lo quites y que este profesor mío, que tiene mi ideología, me lo pongas ahí. Poco a poco, long story short, se ha ido fomentando, han tenido un éxito espectacular y lo que han ido haciendo es cambiando la retórica, tergiversando sus historias y básicamente, Lourdes, lavándole el cerebro a toda una generación de americanos, ¿ok? Que lo único que estudian y lo único que ven en sus clases son el occidente es el Satán grande, Israel es el Satán pequeño, el imperialismo, les empiezan a meter todo este tipo de cosas de una manera muy sutil, ¿ok? Para adelantar sus agendas. Ahora, ¿cuál es la agenda de estos grupos yihadistas? Hacer un califato mundial. O sea, como has visto en Europa, que se han ido poco a poco radicalizando más y más y más muchos países, ¿sí? Por ejemplo, solo en las últimas semanas, pues, me imagino que has visto que ha habido disturbios o problemas o inclusive violencia en la mayoría en estos mercados, digamos, navideños que han estado abriendo en las últimas 2 semanas. Tienes en Bélgica, tienes en Austria, tienes en Alemania, tienes en Polonia. Por supuesto, todos los eventos antisemitas que han habido, terminando pues hace 2 días con la masacre en Sydney, en Bondi Beach. Entonces, todo eso es parte de lo mismo. Es una ideología muy radical que quiere conquistar el mundo poco a poco y lo hacen de diferentes maneras. Ahora, ¿dónde se mezcla esto con la izquierda radical, llamémosla, o con los progressive, llamémoslo así, movements? ¿Dónde se mezcla? Se mezclan varias cosas. Se mezcla primero que todo en el hecho de que, número uno, los yihadistas los están usando a ellos como idiotas útiles. Ellos no se han dado cuenta, pero al final del día ellos también van a ser parte de los que son a quienes le cortan la cabeza para adelantar sus agendas, ¿ok? Pero mientras tanto están usando mucho los métodos que usaban inclusive los soviéticos en la historia, ¿sí? Tú tienes, por ejemplo, inclusive todo el tema de slogans históricos es muy interesante. Por ejemplo, la Revolución Rusa gritaban tierra, pan y paz. Eso movilizó a campesinos, obreros, etcétera. La Revolución China, en el nazismo, por ejemplo, por supuesto, todo el tema de Despierta Alemania y Heil Hitler, todo esto. Hoy en día, inclusive si nos vamos más hacia Estados Unidos, Antifa en el 2020 en Portland, si te recuerdas, quémalo todo este tipo de cosas con George Floyd, etcétera, todos son, y hoy en día con medios sociales, se expande como fuego. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el war call de todos estos grupos radicales? Free Palestine, Globalize the Intifada, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son slogans, mueven a masas y poco a poco los van metiendo en este lavado de cerebro y el resultado es que algunos lo llevan al extremo y van y hacen un acto como el que acaba de neutralizar el FBI en Los Ángeles. Joe Guerra con nosotros a esta hora desde Texas. Entendí luego de esta explicación que quizás haya fondos de Qatar financiando estos grupos de ultraizquierda que acaban de ser detenidos por el FBI el día de ayer.
A mí no me extrañaría, yo no te estoy diciendo nada con información concreta, solo te estoy diciendo que hace 35 años o más, Qatar lleva financiando grupos extremistas dentro de Estados Unidos de unas formas muy sneaky, muy encubiertas, Sí. con una cantidad de fachadas, digamos, que tienes de NGOs y de grupos, inclusive de estudiantiles, donde al final del día les están dando dinero y les están lavando el cerebro con ideologías muy radicales. Trump firmó, amigos oyentes, el pasado mes de septiembre una orden ejecutiva en la que designaba organizaciones como organizaciones terroristas a grupos, a Antifa, por ejemplo, en Estados Unidos, y además firmó un decreto después del asesinato del activista conservador y aliado del presidente Charlie Kirk. La administración también ha designado como terroristas 4 grupos Antifa europeos, y a principios de este mes Pamela Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, ordenó a las agencias federales intensificar esas investigaciones sobre el movimiento Antifa y otros grupos extremistas similares. Ayer caían estos sujetos que planeaban un ataque la noche vieja en los Estados Unidos. Es una agrupación de extrema izquierda llamada The Turtle Island Liberation Front, el Frente de Liberación de la Isla Tortuga. Gracias, Joe Guerra, por acompañarnos en el programa. Esperamos que tenga un feliz resto del día. Gracias por compartir con nosotros en Radio Libre. Gracias, Lourdes. Un placer. Gracias. Feliz día.